pues nos ha mencionado. México está de moda en el mundo. Ok, gracias, presidente. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Hablando un poquito sobre el peso mexicano, el día de hoy costando 20.64, ¿a qué factores atribuye la estabilidad del peso frente al dólar, pese a las declaraciones de Donald Trump sobre los aranceles y bueno, toda esta especulación que hay? La economía de México es muy sólida. Por supuesto que hay vínculos internacionales, pues todas las economías lo tienen, pero las reservas internacionales, el buen manejo del Banco de México, el modelo económico que se impulsó desde el 2018, que tiene una frase máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres, que permitió en una parte del periodo de López Obrador, porque todavía faltan los datos del 2024, sacar a más de 9 millones de personas de la pobreza, impulsar el mercado interno, aumentar la inversión extranjera, aumentar la inversión nacional. Entonces, la economía de México es muy sólida, es muy fuerte. Da un chorro de confianza la seguridad con la que responde. Primero, lo relacionado con el Banco de México no tiene nada que ver con el gobierno, ya que es un organismo totalmente independiente. Ciertísimo. Por ejemplo, el aumento en las reservas se explica, en gran medida, por el crecimiento en el volumen de remesas, la diferencia en tasas de interés con otras economías, que ha traído capitales y gracias al tratado negociado en el tan odiado periodo neoliberal, que ha generado por momentos superávit en la balanza de pagos. No me des consejos, dame dinero. El supuesto éxito del modelo económico de la 4T se derrumba al ver los resultados del sexenio del empeorador. Y sácatelas el guamazo. Del 4% de crecimiento prometido. Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Apenas se alcanzó un 1%. La inversión extranjera ha crecido, pero en forma de reinversión de utilidades. Es decir, no hay nuevos negocios en el país, solo se están autofinanciando los que ya existen. ¿Correcto? Y en cuanto a la inversión nacional, prácticamente toda proviene del gobierno, destinada a proyectos inútiles que, además, han disparado la deuda de manera alarmante. Y eso se refleja en este indicador de la moneda, ¿no? Aun cuando tiene pues sus variaciones, que también es bueno, que el Banco de México sea quien determine las tasas de interés y una parte de la política macroeconómica. ¿Cómo contribuiría el logro de ser el quinto país más visitado del mundo al posicionamiento de México como potencia cultural mundial, que es parte de lo que pues, nos ha mencionado? México está de moda en el mundo. Ok, gracias, presidente. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Entonces, lo que queremos pues es, obviamente, que México se conozca todavía. México tiene una fama grandiosa en el mundo. Han querido estigmatizar el tema de la violencia o la delincuencia organizada, pero el reconocimiento que tiene México en el mundo es enorme. Está bien curioso su concepto de todo el mundo. Pues ¿pa' qué te digo que no? Sí. Veamos por qué. Según los números de la Secretaría de Turismo, es cierto que en 2024 aumentó la cantidad de turistas en el país. Un 2%. Ya se te quitó lo alegre, ¿verdad? Sin embargo, la dependencia de solo dos mercados, Estados Unidos y Canadá, creció hasta representar el 75% del turismo total. Ya me estás cayendo mal. Ningún otro país supera el 1.000.000 de visitantes y si se revisa la tabla, muchos registraron una disminución respecto al año anterior. Por ejemplo, hubo menos turistas colombianos, británicos, franceses, alemanes, chilenos y holandeses, entre otros. Qué suave. Así que, en realidad, todo el mundo se reduce a dos países con los cuales, además, estamos en conflicto. No le hagas. Una economía turística tan concentrada es una apuesta arriesgada. Si perdemos a esos dos mercados, ¿qué nos queda? ¿Por qué me haces esas preguntas? Si algo sale mal con ellos, el turismo se desploma. Podrán seguir celebrando los números a medias, mientras las jarras de atole estén bien llenas. Como potencia cultural y como el proceso que estamos viviendo también en nuestro país. Entonces van a llegar más visitantes y eso nos va a ayudar muchísimo a la generación de empleo, al desarrollo económico y al impulso, por supuesto, de la gloria y la potencia cultural que somos. Finalmente, en ese sentido, ayer el comandante de Estados Unidos admite que se han incrementado pues los sobrevuelos en el espacio aéreo internacional y que esa información se comparte con la Secretaría de la Defensa. ¿Algún comentario al respecto? Sí, pues ahí, primero que nada, repito, la soberanía no es negociable y nosotros siempre vamos a coordinar sin subordinar.
Lo importante aquí, creo, en la declaración, que es lo que siempre hemos planteado, es que comparten información con el gobierno de México. Esto resultaría bastante extraño, considerando las declaraciones de senadores estadounidenses como estas. Collusion between cartels and Mexican authorities is a recurring challenge. The primary obstacles to improving cooperation with Mexican authorities to combat fentanyl trafficking is that either we don't have a willing partner or that, in fact, the state itself is infiltrated by the cartels. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me just add to the bipartisan consensus on this panel. I understand that our witnesses have to be diplomatic in the way that they talk about Mexico, but let's be honest, at best, Mexico is not taking this crisis seriously enough, and at worst, the Mexican government, or at least significant parts of it, are either looking the other way or complicit with the cartels. That's just the truth. La confianza en el gobierno mexicano está por los suelos. Chispas, chispas. Además, aquí podríamos aplicar la de 2 días antes. porque el general secretario Trevilla afirmó no tener la más remota idea de lo que estaban haciendo los estadounidenses. Se descarta el espionaje, entonces. ¿Descarta qué, perdón? El espionaje. Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No sabían nada o nos están mintiendo? Miente, miente. No hay punto intermedio. No. Que de un día para otro quieran hacernos creer que todo cambió es prácticamente imposible, sobre todo con el precedente de la captura del Mayo, por la cual aún siguen exigiendo explicaciones, y la respuesta es la misma: silencio. Que son parte de actividades que se realizan desde hace tiempo y memorándums que se firman cuando hay reuniones del secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina con sus contrapartes o con algunas otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Si hay información que tiene Estados Unidos relativa a nuestro país, pues que se comparta, se coordine para poder trabajar en México. Entonces, todo dentro del marco de la Constitución y de nuestras leyes. Eso siempre va a ser así, siempre lo vamos a defender así. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia.